Muy bien, está con nosotros en los estudios el ex juez antiterrorista, el doctor Marcos Ibazeta, y le quiero agradecer mucho su presencia. Es una persona que conoce mucho sobre legislación antiterrorista y sobre la situación de algunos de los sentenciados en particular. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su primera reacción ante esta información que nos llega? De que se admite a trámite y de que hay, por ejemplo, abogados como el señor Javier Vallerriestra, que son los firmantes de esta demanda presentada en contra del Estado peruano por quien fuera líder y cabecilla del MRTA, el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru. Bueno, voy a repetir lo que he venido diciendo siempre que se ha ido produciendo la liberación de los terroristas que cumplían su condena después de todo lo que sabemos para reducírselas, ¿verdad? En el Perú no asimilamos las lecciones, simplemente somos reactivos cuando se presenta de nuevo la misma situación. Es decir, ya nos está pasando 1000 veces y no hemos hecho absolutamente nada porque no hemos querido aprender la lección. Es decir, sabemos que desde la Comisión Interamericana se han venido produciendo fallos que yo considero bastante ideologizados, pero que maniatan a las democracias, maniatan a los estados. No se tiene en cuenta el principio de que hay que sacrificar un bien de menor importancia para salvar otro de mayor. ¿Por qué cree que existen las prisiones preventivas? Simplemente para sacar de la sociedad el peligro para ella. ¿Por qué se limitan derechos? Dígame una cosa, pero esto puede terminar en efecto con un fallo en la Corte favorable a Pollay que de alguna manera, por ejemplo, pueda ordenarle al Estado peruano una indemnización. Podría, pero el error en que ha estado cometiendo el Estado es que cuando esta gente, sabemos quiénes son los intelectuales pro derechos humanos, a ellos no tenemos que criticarlos. Porque cuando hay un derecho a hallarse. No, y si hay un camino legal que puede aprovechar, en este caso Pollay, pues lo va a aprovechar. Pero claro, tenemos que saber que lo va a aprovechar, van a aprovechar cualquier recurso que tengan a mano. Así es. Entonces, tenemos que entender qué es la Comisión y qué es la Corte, no dentro de la justicia supranacional. La Comisión es como una especie de fiscal que toma conocimiento a través de sus brazos operativos, de sus agentes, que son las ONGs de derechos humanos en todos los países, a quienes les da una audiencia anual y a través de ellas recibe denuncias. Las procesa, pide información al Estado peruano, ya le deben haber pedido información. Y con la información que recibe o que no recibe, califica y decide si demanda al Estado ante la Corte. Lo que el Estado ha venido haciendo es allanándose ante la Comisión. Pero lo que diga la Comisión no es vinculante, no es obligatorio. No, eso lo entendemos. Si llega a la Corte, por eso le preguntaba yo, y la Corte ordena una reparación para Víctor Pollay, porque le da la razón en que se ha vulnerado una serie de derechos, que es lo que está reclamando, entonces eso ya tomaría, digamos, un proceso ante la Corte, no es la Comisión. Así lo es, tenemos absolutamente claro. Pero ya tenemos el antecedente. En el caso Berenson. En el caso Berenson, el Estado fue demandado por el juzgamiento que hicimos. ¿Eso fue en qué año? En el 2001, más o menos. 2001, sí. ¿Y el fallo se produjo cuándo? No, la Comisión hizo suya la denuncia de los familiares de Berenson, demandó ante la Corte y la Corte declaró infundada. Casi nunca le declara infundada una demanda de la Comisión. Y le declaró infundada y dijo que el proceso había cumplido con todas las reglas. Bueno, esto es lo que podría pasar también con Pollay. Vamos, usted conoce la historia del terrorismo y además de los procesos que siguieron tras la captura de los principales cabecillas y hasta donde entendemos el Estado volvió a juzgar a todos durante ya el gobierno que siguió al del presidente Fujimori. Cuando entró Valentín Paniagua hubo un cambio y se volvió a juzgar a todos precisamente para que no quedara el Estado peruano como un Estado que afectaba de ninguna manera cualquier derecho que se hubiese violado a través de lo que eran tribunales sin rostro. Ahora, tenemos declaraciones del ministro de Justicia, Daniel Maurate. Me gustaría que usted las escuche y me diga si esta es la respuesta adecuada, a la altura de las circunstancias que hoy se nos presentan. La
nuestra postura clara es de defensa del Estado, ¿no? Eso es. Y nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo, y de hecho que vamos a invocar y dar todas las facilidades a la Procuraduría para que en el caso de que este tema llegue a la Corte tengamos la mejor defensa. Eso sí, no tengamos ninguna duda. Ahora, esto se presentó ante el Estado 2022. ¿Por qué recién ahora nos enteramos? La doctora Muñoz decía que esto ya había sido notificado. Así es. ¿Qué ha pasado? Simplemente que lo mantienen en reserva, pero ahora como la Corte declara admisible, entonces como un fiscal que ya está listo para formalizar una denuncia, ¿no? Entiendo. ¿La respuesta del ministro Maurate le parece la correcta? Podría decirse que es correcta, pero a mí no me satisface. ¿Por qué? Porque no muestra el espectro. Es decir, hay un problema transversal. Si nosotros no hemos calificado los derechos humanos, la proporcionalidad en la restricción de derechos de los que son un peligro, no hemos establecido cuál es el bien superior, no hemos analizado nuestra historia frente al terrorismo y la intervención de la Comisión y de la Corte. Y tampoco hemos tomado en cuenta que teníamos delincuencia común. Y a los delincuentes comunes hemos tenido los destructores, los injertos y los no sé cuántos, que se tuvo que tipificar como terrorismo agravado la acción de estos delincuentes. Y cuando yo escucho al alcalde de Lima decir que van a proponer que se tipifique como terrorismo, digo... El sicariato, la extorsión... No leen la historia, no revisan la historia, y que todo eso se cayó porque la comisión tiene sus criterios, y entonces acá lo que el Perú tiene que establecer es, primero, si va a crear todo el marco normativo, y si vamos a hablar de Plan Bukele, deberíamos tener en cuenta lo siguiente: si no se hace un análisis transversal y se fijan posiciones y vemos cómo actúa la comisión, y tener una posición frente a la comisión para que en determinado momento tomar una decisión política, en determinado momento, vamos a impulsar siempre las autocracias. Porque Bukele, para hacer lo que está haciendo, ha tenido que intervenir el Poder Judicial, ha tenido que intervenir todo. Ibaceta, perdónenme la interrupción, tenemos una nota ya lista, porque sería interesante que quienes nos están viendo, yo supongo muchos conocemos la historia del terrorismo en nuestro país, muchos la hemos vivido, la hemos sufrido y la hemos sobrevivido, diríamos además. Estamos aquí, pero se perdió la vida de muchísimos peruanos durante estos años aciagos. Sin embargo, hay generaciones que no conocen lo que pasó, que no han analizado, como dice bien el doctor Ibaceta, la historia. Víctor Polay fue un personaje nefasto, fue un terrorista con todas sus letras. Actuó entre el año 1980 y el 92. Hoy tiene 72 años. Fue condenado a 35 años de cárcel y fue el líder, cabecilla del MRTA, uno de los movimientos más crueles, violentos, sanguinarios de la historia en nuestro país. El siguiente reportaje de Marlo Rojas, de alguna manera, nos traza lo que es el perfil de Víctor Polay, quien hoy por hoy acude a la comisión a demandar a nuestro país. Vamos encaminando.